Algo que quiero decirle: no espere que yo diga culto de sanidad para usted pedir su sanidad, porque la sanidad suya, el milagro suyo, no depende de mí ni de que yo imponga manos. Dios me puede usar, claro que sí, pero su fe debe estar colocada por encima de mí y no en mí. Usted puede venir hoy y necesariamente no necesita que yo lo toque y te ser sano, porque es Jesús el que sana. Y si vinimos por su presencia y no por lo que el hombre tiene que predicarnos, suceden milagros sin que yo ponga manos y sin que yo haga un culto de sanidad. Por eso espero yo que Dios me dé la oportunidad de entrar en una serie sobre la importancia de congregarnos. Hay muchas promesas para el que se congrega, y una de ellas es la presencia de Jesús, no la presencia del pastor, no la presencia de un predicador, sino la presencia de Jesús. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No dice donde está el pastor, allí hay libertad. No, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y espero, por la gracia de Dios, que usted cambie su óptica cada vez que usted viene a la iglesia. Y el motivo principal de venir a la iglesia no es escuchar una palabra, sino adorar a su Señor, porque fuimos creados no para escuchar, para su gloria. Si usted no viene aquí hoy solamente, bueno, vengo con una demanda, pero se olvida de adorar al Padre. Por eso mucha gente no viene ni a la oración ni a la adoración, sino al mensaje, porque en su mente está que lo que realmente necesitan es una palabra. Usted necesita adorar a su Señor. Amén. Bien, eso es un paréntesis. Mi tema de hoy es viviendo por gracia. Viviendo por gracia. Hoy terminamos ayuno, pero no terminó la serie. No sé hasta cuándo. Hoy es mi octava enseñanza sobre la gracia. Viviendo por gracia. Repita conmigo: viviendo por gracia. Bien. Usted, el creyente, tiene que hacer una decisión si va a vivir bajo las leyes y reglamentos de la ley o mandamientos de hombres, o bajo la fuerza liberadora de la gracia. Usted tiene que tomar una decisión. Venía conversando con mi esposa, decía: la iglesia tiene que entrar en una nueva mudanza. Y yo creo que esta iglesia está transicionando a una nueva vestidura de gracia. Y muchos se dejarán vestir y otros rechazarán el vestido. Pero yo no pienso quedarme por los que rechacen el nuevo vestido. Yo siempre predicaré este mensaje de gracia. Amén. Si usted quiere tirar piedras, acusar a su hermano, creer que por sus obras usted se merece algo del cielo, no lo condeno, pero me da pena porque vivirá una vida frustrada. Yo quiero que esta iglesia experimente la gracia de Dios, que es la serie de estas enseñanzas, que usted pueda experimentar la gracia de Dios en su totalidad y en su plenitud. Es esta decisión que usted toma lo que determinará en gran medida la victoria del creyente en todos los aspectos de su vida, no solo espiritual, sino también material. Esta decisión, que es decidir el camino de la gracia, la vía de la gracia, determinará en gran medida la victoria que usted tendrá en esta tierra, tanto material como espiritual. Cualquier otro evangelio que no enfatiza la gracia de Dios es otro evangelio. Amén. Voy a repetir: cualquier otro evangelio que no enfatiza la gracia de Dios es otro evangelio, no es el de mi Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 20:24. Hechos 20:24. Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo es uno de los exponentes mayores acerca de la gracia de Dios. Podríamos decir que a Pablo se le revela en una plenitud y en una mayor dimensión sobre la gracia. Y Pablo asegura, dice, bueno, yo no estimo mi vida como preciosa con tal de acabar la carrera y ser un testimonio de lo que recibí del Señor. ¿Qué Pablo afirma? ¿Qué Pablo asegura que recibió del Señor? El evangelio de la gracia. Amén. Ya conmigo, el evangelio de la gracia. Y Pablo lo habla con tanta seguridad que este evangelio no proviene de ángeles, no proviene de Moisés, no proviene de ningún profeta, sino que dice el evangelio que el Señor me dio. O sea que este evangelio de la gracia viene directo de Jesús, no de leyes, no de los profetas, sino de Jesús. Diga conmigo, de Jesús. Ahora, usted va a ver en las epístolas de Pablo muchas veces cómo Pablo exhorta y corrige a la iglesia a no retroceder a la ley, sino que anima a la iglesia, exhorta a la iglesia a caminar en la gracia de Dios. Mire lo que dice ahora Gálatas 1:6. Gálatas capítulo 1, verso 6. Miren lo que dice. Pablo se nota aquí un poco indignado y molesto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Hay algo que sorprende a Pablo, y es que la iglesia de Galacia comienzan a abandonar la gracia de mi Señor. Dice, estoy tan maravillado porque ustedes son tan rápidos de abandonar la gracia de mi Señor. Que eso no nos ocurra, que eso no te ocurra. O sea que hay gente que es más fácil vivir en la ley. Y como pastor tengo muchos en la iglesia que no tienen ningún problema vivir bajo la ley. Y este evangelio de gracia no solamente lo veremos manifestado en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Meditando en esto de la gracia, el Señor me llevó, que Dios estaba llevando al pueblo de Dios caminar bajo la gracia. Dios le promete una tierra a Israel. Fluye leche y miel. Ellos no se la ganaron. Ninguno se ganó la tierra prometida. Dios los liberta de Egipto. Y usted encontrará en esa escena que muchos deseaban regresar. Oh, yo estaba mejor acá. ¿Qué era Egipto? Era reglas, opresión, oprimía a la gente, esclavizaba a la gente. Y hay gente que es cómoda, esclava. Y que no importa cuánto le predique de la gracia, quieren seguir esclavos porque se sienten bien. O sea, son curtidos evangélicos. Y no me sorprendería que muchos todavía quisieran vivir en la ley. Y muchos se perdieron la tierra prometida porque prefirieron estar bajo las cadenas de Egipto y no ser liberados por la gracia de Dios a una tierra que Dios prometió, no que ellos se la ganaron. Amén. Lo único que les tocaba caminar era en obediencia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Miren lo que termina, para seguir un evangelio diferente. O sea, otro evangelio. Verso 7. No que haya otro, dice Pablo. No es que hay otro. Cuando yo diga que es otro evangelio, no es que hay otro, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, Pablo se encuentra no con una iglesia que estaba alejándose de la gracia del Señor, sino que también se encuentra de que había predicadores
que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, llevándolo a la ley o regresándolo a la ley de los profetas. Y Pablo dice, no puede ser posible que Cristo derrama su sangre, muere en la cruz del Calvario, carga nuestros pecados para que seamos salvos por gracia, y ustedes quieren seguir caminando en la ley. Dile que a tuyo que no ocurra eso contigo. Pablo corrige a aquellos que empezando con la gracia de Dios se desvían por las enseñanzas de otros a regresar a la ley de Moisés. Si yo o cualquier otro predicador se parara y le dijeran, bueno, si usted quiere agradar a Dios, recibir sus bendiciones, usted tiene que venir vestido de esta manera y con una ofrenda de esta cantidad. Te aseguro que más de uno lo haría. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere ganarse por sus méritos a Cristo. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? ¿Qué pasa en muchas iglesias? Para usted entrar necesita colocarse falda larga. O sea, la mujer o la señora o la hermana que usa falda larga piensa que con su falda larga agrada a Dios. Y es lo que Pablo exhorta. ¿Por qué abandonan la gracia y quieren ganarse a Cristo por sus méritos? Y usted ve muchas iglesias, más de una, con faldas largas, no se maquillan, cochinas, sin embellecerse, porque alguien les vendió un evangelio diferente. Porque alguien pervirtió el evangelio de Cristo. A alguien se le ocurrió decirle que para agradar a Dios había que colocarse falda larga y no maquillarse. Unos, eso les fue tan normal que cuando llegan a esta iglesia le digo, pueden maquillarse, como que les da miedo. Que se pueden arreglar y embellecer y les da vergüenza. Porque por años vivieron en un evangelio diferente, pervertido por hombres. Amén. Ahora mañana no quiero que usted venga con echado toda la pintura en la cara, tampoco así. Amén. Hay una forma modesta de hacerlo. Amén. Entonces se ha vendido un evangelio pobre, porque al rico le dicen que es vanidoso y al pobre le dicen que es humilde, y que mientras más pobre más santo eres, y si eres más santo Dios está más feliz. No te pueden ver con reloj porque dicen, no, cuidado, que eso es vanidad. Entonces, ¿qué predican? Un evangelio diferente. Amén. Pablo exhorta eso y yo voy a exhortar también eso. Primero, entendamos que por gracia somos salvos. Ya conmigo, soy salvo por gracia. Sería un bonito nombre para una niña. Efesios 2:8. Abra su Biblia rápidamente, mis hijos me ayudan allá en audiovisuales. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mira cómo aclara Pablo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diga conmigo, regalo. Eso significa, es un regalo de Dios. Amén. Diga conmigo, es un regalo de Dios. He puesto miles de ejemplos del cumpleañero, ¿sí o no? Que aunque se haya portado ese mal ese día, los invitados le llevan regalos. Así es esto. Porque si no, no fuera regalo, fuera recompensa de sus obras. Dios no nos recompensó de acuerdo a nuestras obras, porque si nos hubiese recompensado de acuerdo a nuestras obras, no seríamos salvos. Es un regalo donde no tuvimos que hacer nada, donde no tuvimos ni que esforzarnos, simplemente recibirlo y creerlo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino don de Dios, regalo de Dios. Amén.
Mira lo que dice el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el que tiene más años en el evangelio, el que tiene 20 años en el evangelio, no debe de gloriarse sobre aquel que tiene un año, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. No porque usted tiene 30 años, Dios está obligado a recompensarlo, y el que tiene uno todavía no, porque es nuevito. No, nadie puede gloriarse de esto cuando es un regalo de Dios. Amén. Y conmigo: no es por obras, para que yo no me gloríe. Oh, imagínate si fuera por obras, llegarían al cielo no a rendirse a Dios, sino a decirle a San Pedro: con permiso, que ya llegué. Déjeme entrar, que yo ya llegué. Porque creen que son merecedores del cielo por sus obras en la tierra. Y ahora el cielo tiene que abrirle la puerta obligadamente, porque el hombre calificó en la tierra para ser salvo. En el cielo no veremos a nadie así. En el cielo veremos a todo el mundo doblado de rodillas, echando nuestras coronas sobre él, rindiéndonos, reconociendo que estamos allá arriba por gracia. Amén. Una de las verdades fundamentales del evangelio es que el hombre no es salvo por las obras de la ley. Esto usted debe tenerlo muy claro. Esto es como 2 más 2 es 4, así. Una de las verdades fundamentales del evangelio es que el hombre no es salvo por las obras de la ley o por alguna obra humana. ¿No he escuchado a aquellas jovencitas que dicen: papá, pastor, pero él no toma, él no fuma, y creen que por sus obras están calificados? No hace nada malo, solo le falta a Cristo. ¿Sabe que por ese Cristo se va al infierno? O sea, qué pena para el que se fue al infierno, que nunca se embriagó, pero se fue al infierno por no haber recibido a Jesús. Amén. Estoy muy seguro que dijo alguien: yo portándome tan bien para irme al infierno, para eso me hubiese fumado todo el mundo. Será la frustración de aquellos que irán al infierno y no se fumaron el mundo, porque ellos pensaban que por sus obras se ganarían un cielo. Así es esto. Amén. Como también puede un religioso decir: yo no pequé, yo no adulteré, yo no forniqué, yo guardé la ley porque estoy en el infierno. Porque ellos pensaban que iban al cielo por sus obras. Le puede pasar al pecador como al cristiano. Es una pena que aún hoy en día hay millones de creyentes que no entienden esto, y como consecuencia están tratando de ser aceptados por Dios usando otros medios. Están buscando la aceptación del cielo. Y nadie me venga a mí a decir que nadie está buscando la aceptación de alguien. Todos buscan la aceptación de alguien. El hijo busca la aceptación de los padres. La esposa y el esposo buscan la aceptación uno con el otro. El empleado busca la aceptación de un jefe. Todos buscan una aceptación. Eso es nato del ser humano, y esa es la base, podríamos decir, de muchas religiones: ser aceptados por un Dios, ser aceptados por el Creador. Pero es una pena de ver cómo muchos no han entendido esto de la gracia, y buscan de alguna manera u otra ser aceptados por Dios usando otros medios. Hay una sola forma para ser salvo, y es por medio de la fe en la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario. Usted es salvo porque creyó, y el día que creyó se derramó la gracia de Dios. Ese día usted no tuvo que hacer nada. Ese día no tuvo que haber orado para ser salvo. Ese día no tuvo que haber ido a la iglesia para ser salvo. Es muy posible que lo encontraron en la calle, y es muy posible que usted sea el producto de un evangelio cambia. Y ese día usted recibió a Jesús porque creyó que Jesús lo podía cambiar, salvar, y era la vía para el cielo. Ese día usted creyó, y como consecuencia de su fe usted se salvó, y como consecuencia de su fe la gracia se derramó. Así de sencillo es esto. Pero no es que mucha iglesia y la religión han complicado la salvación. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ganarte aquello, tienes que comportarte aquí. Entonces, ¿sabes lo más triste
de muchos cristianos cuando reciben a Jesús, que no los convierten a Jesús, sino a una iglesia, a una doctrina, a leyes y normas de hombres. Bueno, mi hermano, usted ya es salva y ya no puede vestirse así. Bueno, hermanita, usted ya recibió a Jesús y ya no puede maquillarse así. Bueno, hermano, como usted ya recibió a Jesús, ya no puede peinarse de esa manera. ¿Sabe qué pasa? Que encima de Cristo quieren colocar normas de hombres. Amén. Eso no es así. La gracia será suficiente para cambiar a aquella mujer y para llevarla a vestirse y a maquillarse modestamente. Y la gracia es suficiente para cambiar a aquel hombre, llevarlo a vestir y a vivir modestamente. No reglas. Por eso muchos allá afuera en el mundo no quieren saber de las iglesias. Por una sencilla razón. Porque se han encontrado con predicadores e iglesias que no es otra cosa que normativas de hombres y no exponen la gracia de Dios. Amén. Creo que si Jesús hubiese sido pastor, esa iglesia estaría llena de reciclados. Pastor, explíqueme los reciclados. ¿Qué usted hace con reciclaje? El reciclaje no es otra cosa, las cosas que a usted ya no le sirven. Lo desecha, lo echa a la basura y llega alguien y lo lleva a una recicladora. Y a la iglesia de Jesús fuera una recicladora de gente desechada que no sirve. Esta es la de aquí, esta es una bicha, esta es una grilla, el de acá es esto y el otro. Esa sería la iglesia de Jesús. Y créame que sería la iglesia más grande del mundo. Y no hablo de un Jesús permisivo, porque Jesús no es permisivo. Jesús no es liberador, es mi libertador. Amén. Es mi libertador, me liberta. No para vivir una vida libre de Él, sino para vivir una vida apegada de mi libertador. Dile que tú, yo debo entender esta fórmula de salvación tan sencilla. Somos salvos por gracia. Nunca te ganaste la salvación, te llegó como regalo de Dios. Lo que vamos a hacer es cuidar el regalo. Amén. Ese día te convertiste en hijo. ¿Por qué piensas ahora que dejas de ser hijo? Ese día fuiste la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué andas ahora como que fueras un miserable, un don nadie? Amén. Segundo, si es por obras, ya no es por gracia. Diga conmigo, si es por obras, ya no es por gracia. Lo expliqué ayer. Ayer hablé sobre caídos de la gracia. Caídos de la gracia no es otra cosa que abandonan la vida de la gracia para caminar por la vía de la ley. Mire lo que dice Romanos 4:4. Romanos 4:4. Pero al que obra, miren lo que dice. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Mira lo que dice. Vuelvo a repetir esto. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia. O sea que dice, si alguien está tratando de conseguir algo de Dios por obra, ya no es por gracia. Y sigue. Sino como deuda. Como deuda. O sea que, Señor, yo me comporté bien esta semana y tú me debes una bendición. ¿Se acuerdan que cuando inicié esta serie, que muchos buscan el trono de gracia como el lugar de pago, donde nos acercamos para recibir nuestra paga de nuestras buenas conductas, de nuestras obras, de lo que hemos hecho en la tierra? Pablo está diciendo, si ustedes lo hacen por obra, su salario no es de gracia, sino como deuda. Ya conmigo, Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie. Dios no te debe a ti ni a mí me debe. O sea, tu buena conducta de hoy no hace al cielo deudor de ti, porque no es por obra, y si es por obra ya no es por gracia. Verso 5, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Poderoso. Sino en aquel que cree que justifica al impío. Hablando de Jesús.
Mas el que no obra, el que no la consigue por obras, el que no recibe algo de Dios por su esfuerzo humano o religioso, sino que cree, diga conmigo, fe. La fe agrada a Dios, porque la fe que agrada a Dios desata su gracia. Amén. El justo por fe vive, por lo que cree. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que si Dios encuentra un impío que cree en Jesús, es justo ese día. ¿No dijo de eso de Abraham, de un idólatra? Y su fe le fue contada por justicia. Era un idólatra, no hizo la oración de fe, pero porque creyó en Dios, le fue contada su fe por justicia. O sea que un impío hoy, descarriado por 3 meses, llega hoy y cree en Jesús, automáticamente es justificado. Amén. Sino que cree que Él puede justificar al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Tú crees que Dios te puede justificar? Si tú crees que Dios te puede justificar, tu fe es contada por justicia. Amén. Amén o no amén. Es muy triste cómo muchos se esfuerzan por conseguir algo del cielo creyendo que por sus obras lo recibirán. Si la salvación, que es la más grande, escucha bien esto, si la salvación, que es la más grande que el ser humano puede recibir, vino por obra de gracia, ¿por qué crees que lo demás vendrá por las obras de la ley? Si lo más grande y lo más importante que necesitaba el mundo vino por gracia, ¿por qué crees que lo demás vendrá por las obras de la ley? Si lo más importante vino por gracia, lo demás vendrá por gracia. Entendamos de una vez por todas que todo es por gracia. 3, el fundamento del evangelio. Fundamento del evangelio, Tito 3:4. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Diga conmigo, la bondad de Dios se ha manifestado y su amor para conmigo. Diga conmigo, nos salvó. Es gratificante y consolador de que las escrituras nos revelan que cuando éramos viles pecadores hubo una manifestación de bondad y de amor. Usted predica eso en las calles, iglesia. Usted al pecador le dice que Dios lo ama y usted no se siente amado. Tú al pecador le predicas que Dios te puede restaurar, levantar, y tú te sientes que lo pierdes todo. ¿Qué evangelio predicas entonces? ¿O qué evangelio vives? Si cuando éramos pecadores hubo un derroche de su bondad y amor, Él no esperó que seamos perfectos para amarnos. Él no esperó que recibamos primero a Él para amarnos. Él nos amó primero y como consecuencia nosotros lo amamos a Él. No es que yo lo amé y después Él me amó, no. Porque si yo lo hubiese amado primero a Él, Él se sentiría en deuda y tendría que amarme a mí. Él me amó primero para yo vivir endeudado, por eso lo amo. No sé si me hago entender. Verso 5, nos salvó. Nos salvó porque nos ama y que es bueno. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo esto. Si usted no lo libera, usted está bien esclavizado de la ley. Dice, Él manifestó su bondad y su amor y nos salvó. Su amor nos salvó. Su bondad nos salvó. Siendo pecadores nos amó. Cuanto más que ahora que somos sus hijos. La gracia es el evangelio. Y el evangelio es la gracia. Dios ha manifestado su gracia
y junto con esa gracia viene su amor y su bondad para atraer los hombres a Él. Mire, dice la Biblia que Dios nos creó para su gloria. Todo el ser humano, toda la humanidad fue creada para la gloria de Dios y alabanza de Él. O sea que tenemos un Dios que desea ser adorado por su creación. ¿No te parece que sea un Dios que desea ser adorado por su Señor? ¿Por qué crees que desecharía a alguien si es un ser que desea la adoración de su creación? Como es un ser que desea ser adorado, te conquista para que lo adores, te persigue para que lo adores, te busca para que lo adores. O sea que aunque tú descarriado, a Él le conviene recuperarte, porque te ama y porque desea tu devoción y adoración hacia Él. Por eso Él no da por perdido un alma. La va a perseguir, la va a buscar, la va a conquistar mientras esa alma le abre el corazón a su Señor. Él no desecha a nadie. Él es un ser que desea ser venerado, que desea ser adorado, y ha manifestado su bondad y su amor para atraernos a Él. Si cuando éramos pecadores hubo una expresión magnífica de su amor que nos trajo a Él, no importa tus equivocaciones, serán un momento oportuno para una manifestación mayor de su amor para traerte de vuelta a Él. Pero pregúntale al que peca, ¿se siente el ser menos amado? Mentiras de Satanás y mentiras de una ley. Dios expresa su amor para seducirte, atraparte y traerte de vuelta, porque Dios es bueno y Dios es un Dios de amor. El mayor pecado de los que pasan en la eternidad en el infierno, ¿sabe por qué van al infierno? Por haber rechazado la manifestación de este amor, la gracia de Dios. Jesús fue la gracia de Dios en carne. Y el que está en el infierno irá al infierno por haber rechazado su amor y su gracia. Si el infierno no está el adúltero, porque habrán adúlteros en el cielo, salvos y justificados por la sangre de Jesús. Pero lo que mantiene a la gente en el infierno por una eternidad será haber rechazado el amor y la gracia de mi Señor Jesucristo. Imagínate, Dios le dice a alguien en el grano: Señor, ¿por qué yo fui al infierno? Si yo me porté bien, ayudé al pobre, creé fundaciones, no dije una palabra, no tomé, no fumé, ¿por qué estoy en el cielo? Perdón, ¿por qué estoy en el infierno? Y él dice: ¿tú crees que por tus conductas? Dios le dice: ¿tú crees que por tus conductas deberías ir al cielo? Sí, Señor, me esforcé para portarme bien. ¿Y qué pasa si Dios le dice: mira, quiero citarte algo que dice en la Biblia, mas a todo aquel que en Él cree y lo recibe, tendrá vida eterna? Sería frustrante para el que está en el infierno haberse esforzado una vida siendo bueno para ir al cielo, y que Dios le abra la Biblia diciendo: solo tenías que creer y recibir. Ya conmigo, yo debo de creer y de recibir. Amén. Amén o no amén. ¿Por qué no levanta su mano derecha y diga conmigo: Señor, hasta hoy dejo de pelear haciendo mis propias obras para recibir algo del cielo? Quita de mí las cadenas que me tienen esclavo a la ley. Quita de mí la autojusticia y revélame esta gracia. Y yo recibo por fe todo lo que tú has ganado en la cruz de Calvario para mi vida en esta tierra. Yo recibo la abundancia de la vida de Jesús, no porque me la gané, porque Él la ganó por mí. Yo recibo sanidad, no porque me la gané, sino porque Él la ganó por mí. Yo recibo la justicia de Dios, no porque me la gané, sino porque Él la ganó por mí. Lo que yo hago hoy es creer y recibirla en el nombre de Jesús. 4.
Justificados pues por fe. Justificados por la fe. Romanos 5:1. Abra su Biblia ahí. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por lo que creemos. Justificados pues por la fe. Así de sencillo. Justificados pues por la fe. Grábese eso para que deje andar pensando en otra cosa. Diga conmigo, yo soy justificado por la fe. Ya. No es una basura. Cuando entendamos esto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Diga conmigo, paz para con Dios. Verso 2. Por quien también tenemos entrada otra vez por la fe. ¿A dónde? A esta gracia. ¿Cómo entramos a esta gracia? Por la fe. Por creer. Usted no va a ver por ningún lado Pablo predicando sobre que tienes que ganarte la gracia. Usted va a ver a Pablo siempre predicando, entrarás a la gracia por creer, por fe. ¿Cómo accedemos a esta gracia? Por fe. Ya conmigo, yo accedo a esta gracia por fe. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dile que tuyo, esa debe ser tu declaración. ¿Cuál, pastor? Estoy firme en la gracia de Dios. Ya conmigo, estoy firme, me voy a mantener firme, voy a vivir firme, no me voy a bajar de esta gracia de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Toda persona que trate de justificarse por medios humanos terminará siempre en frustración y nunca tendrás paz consigo mismo. Nunca. Siempre vivirá que le falta algo, pensando que le falta algo por hacer. Vivirá una vida frustrada, sin paz. Podríamos resumir esto: la gracia es la parte de Dios y la fe es la parte del hombre. Cuando ésta se encuentra, la fe del hombre y la gracia de Dios, es que el hombre es salvo. Amén. Amén. Vamos a repetir. La gracia es de Dios y la fe es de los hombres. Cuando la fe y la gracia se encuentran, es que se desata la salvación. La fe es un imán de la gracia de Dios. La fe siempre atrae la gracia de Dios. Ustedes son hombres de fe. No, ustedes lo han dicho como dudando. Ustedes son hombres de fe. Todavía no me convence. Ustedes son hombres de fe. Usted no solamente debe medir su fe por el lugar donde usted vive. Aquí puedo poner un balance a esto. Usted no puede medir su fe por el carro que carga. ¿Por qué? Si para conseguir lo más grande necesito la fe. No sé cómo explicarlo, me pica hasta la ceja. Era pecador. No recibió una serie de fe para recibir a Jesús. Y esa fe fue suficiente para recibir al máximo al Rey en su corazón. ¿Y por qué creer que ahora para construir una casa necesita más fe? O sea que usted diría que la casa tiene más valor que su Señor. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el día que recibió a Jesús, su fe era más pura. No tenía dónde apoyarse. No le quedó de otra que creer en Jesús. Su fe era más limpia que hoy. Entonces ahora necesito confesar y hacer tantas cosas.
para conseguir algo, si lo más importante lo consiguió, sin usted recibir una serie de fe, recibió a Jesús. O sea que lo otro debería ser más fácil. Debería ser más fácil. Pastor, ¿por qué se nos complica? Porque la fe no está pura. La tenemos mezclada con obras. Muchos milagros sucedieron sin Jesús haber tocado a nadie. Y es lo que decía al principio: usted para ser sano no necesita que alguien lo toque. Hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Levántate y ve en paz. Levántate, toma tu lecho y ve en paz. Jesús no tocó a nadie. ¿Por qué? Porque habían hombres, no tenían dinero para apoyarse, no tenían familia que los ayude, no les quedó otra que creer en Jesús. Y Jesús dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. O sea que tú puedes venir a un culto sin yo hacer un culto de milagros y su fe lo sana. Su fe lo puede levantar y restaurar y liberar. Ya conmigo, la fe. Ya conmigo, la fe. Ahora, Romanos 3:21. Mire lo que dice aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos, gentiles y judíos. ¿Cómo viene la justicia de Dios? ¿Se manifiesta en quiénes? En los que creen. Ya conmigo, en los que creen. Ya conmigo, si yo creo en Jesús, se manifiesta en mí la justicia de Dios. 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no termina esto. Pablo está revelando lo que realmente está sucediendo. O sea, por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero por la justicia somos partícipes de esa gloria. Y la justicia no viene por obras, sino por fe. Listo, verso 24. Siendo justificados, ¿qué dice? ¿Qué dijo? ¿Usted es justo? ¿Usted es justo? ¿Usted es justo gratuitamente? ¿Cuándo acá usted tuvo que pagar una cuota para ser justo? Usted debería comerse ese verso literal para que camine libre. Dice: siendo justificados gratuitamente. Mejor que Elías. Gratuitamente. Dijo Pablo: recíbelo, es gratis. No tuviste que hacer nada, ni pagar nada, ni cumplir nada. Eres justo gratuitamente cuando crees. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dile que a tuyo: el que pagó todo fue Jesús y no nosotros. Y Él lo pagó para que recibiéramos la justicia gratuitamente. Ya conmigo, soy justo gratuitamente. Ya conmigo, vivo en la justicia de Dios gratuitamente. Amén. Hace poco me invitaron a comer. Creo que yo era el que comía en paz. ¿Por qué? Porque como me invitaron, yo no tenía que preocuparme en qué pagar. Allá los que tenían que pagar. Esa es la diferencia. Ya uno se preocupó por pagar todo. Usted coma gratis. Pida.
Disfrute, recíbalo, porque fue gratuitamente. La cara de algunos que estaban pagando la cuenta era la cara de muchos cuando quieren vivir por la ley, tratando de cómo hacer para pagar todo lo que Dios ha prometido. No, usted ve la cara del pastor. Yo recibo la justicia de Dios gratuitamente. Amén. Es una de las razones por la cual mi esposa hace años me dijo: mi amor, yo no te entiendo cómo tú, después que pecas o de tus errores, tú te levantas. Le he creído a Jesús y creo en su palabra, y no permito de alguna manera u otra que los errores del pasado, las mentiras de Satanás detengan mi futuro, porque no es justo que uno que derramó su vida para darme un futuro y una esperanza, yo lo tire al tacho de la basura por un mentiroso que vive en el infierno. Amén. Bien. Dile que a tuyo gratis y todo. Que Dios bueno, ¿no? Y tú tan complicado. Y dile que a tuyo, y tú tan complicado. Ay, es que esto, hice lo otro, ya no voy a la iglesia, mejor me siento en la última fila, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Yo no quiero escuchar a nadie decirme: papá, lo he perdido todo, porque usted no lo ganó nada. ¿De qué me dice que ha perdido? Si la justicia es gratis. Y usted no tuvo que hacer nada para ganarla. Amén. Bien. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es la gracia de Dios lo que activa la sangre de Jesús para cambiar aún la conciencia del individuo, de tal forma que él sabe que tiene paz con Dios y que Dios no tiene nada en su contra. ¿Me entendió? O sea, la gracia es tan liberadora que puede cambiar la conciencia del ser humano, de que él tenga la seguridad de que tiene paz con Dios y que Dios no tiene nada en su contra. Dile que a tuyo: Dios no tiene nada en tu contra. Mira el que está a tuyo: Dios no tiene nada en tu contra. Ten paz para con Dios. Y 5 y último, este punto es el que muchos adolecen. Dile que a tuyo: este punto va dedicada para ti. El pastor me dijo que te lo diga. Díselo. Dile: el pastor me dijo que este punto es exclusivamente para ti. 5, aceptados en el amado. Para los que andan diciendo que Dios no los ama, que nadie los ama, y andan haciendo huelgas en la oficina. Aceptados en el amado. Yo estaba llorando mientras hacía el último punto, porque me acordaba de muchos de ustedes. Y sé que les va a bendecir. Déjame tomar agüita para recargar las lágrimas. Si esto no lo cambia, yo no sé qué hacer con ustedes ya. Dentro del corazón del ser humano, de todo ser humano, todos, como dije en algún punto, todos desean ser aceptados por alguien. Todos buscan la aceptación. El hijo se esfuerza para que el padre lo premie, creyendo que mientras mejor se porte, será más amado por el padre. Es una mentira el hijo. Porque no porque sabe lavar los platos eres más hijo que el otro. Y el otro que quebró el plato es menos hijo que el que no los quiebra. Esa es la mentira de los hijos, y por eso muchos de ustedes caen en eso. ¿Me entiende? Porque a todos los hijos lo hicieron con la misma pasión. Y Dios con pasión nos ama. Y no hay nada que tú hagas para ser mejor hijo o dejes de hacer para ser menor hijo.
menos hijos. Somos hijos. Pero a veces veo en muchos hogares como el hijo se esfuerza para ganarse algo, ser aceptado en los padres. Solo a mi hermano mayor lo premia. Solo a él le da repituti. Solo él duerme en su cuarto solo. Entonces el otro hijo está que se esfuerza ganando méritos para que el padre le saque también su propio cuarto, buscando aceptación. El galán que está en modo conquista hace las 1001 formas de ser aceptado por la chica. Si no era romántico, se hace romántico por la chica. Si era feo, se hace guapo por la chica. Y buscan las 1000 formas de ser aceptado, porque el día que le diga, tú me gustas y quiero que seas mi novia, es el momento más terrorífico para el soltero. Porque de acuerdo a la respuesta será la actitud con la cual salga el muchacho. ¿Saldrá triste llorando o saldrá feliz y contento? ¿Saldrá a una cantina a tomar agua y a desahogar las penas? ¿O saldrá a testear por todas las redes que es el hombre más feliz porque la chica de su sueño le dijo que sí? Porque ese sueño no se convierte en pesadilla. Todos buscan de alguna manera la aceptación, y el cristiano busca la aceptación de Dios. Hay un deseo en el corazón. Si yo pregunto ¿cuántos quieren agradar a Dios?, todos me alzarían la mano. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Estás equivocado. Ya dejé de subirla. Porque si tú buscas agradar a Dios, siempre te esforzarás por hacer algo para buscar su aceptación. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras más adelante. Debo de entender que ya Dios aceptó el sacrificio y las buenas obras de una persona que pagó el precio completo de mi salvación. Si el creyente debería de buscar la aceptación de Dios, indicaría que Dios no aceptó el sacrificio de Jesús. No me entendió. O sea, el creyente que busca ser aceptado por Dios indicaría que Dios no aceptó el sacrificio de Jesús, y que tú tienes que hacer algo para que a ti te acepte, porque solo aceptó a Jesús y no a ti. Entonces tengo que hacer algo para ser aceptado, porque yo creo que Dios no aceptó el sacrificio de Jesús. Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Él aceptó que fuera su sangre la capaz de limpiar al más vil pecador y Dios amarlo. Aceptó eso Dios. Aceptó eso. Que el mundo no tendría que hacer nada por obras, sino recibir el sacrificio de Jesús, y ese día Dios lo recibiría. Dios aceptó el sacrificio. Dile que tuyo lo aceptó. Tú y yo no tenemos nada más, ya más que estar buscando aceptación de Dios por medio de nuestras buenas obras. Dios aceptó de una vez y por todas la obra redentora de Jesús como algo eterno y permanente. Si hemos creído en Jesús y lo hemos recibido como Señor y Salvador, el asunto de la aceptación ya está resuelto de una vez y por todas. Si estás en Jesús, entonces estás aceptado ante Dios. O sea, no tienes que hacer nada para ser aceptado. Imagínate que uno de mis hijos trate de alguna manera u otra ser aceptado por mí. Carga mi apellido, tiene mi ADN, ¿qué más quiere? Tiene mis genes, mis cualidades, tiene muchas fisionomías mías. Y de repente encuentra uno que se esfuerce
por ser como yo, o por ser aceptado, o ser reconocido como hijo. Son mis hijos. Son mis hijos. Y ni uno es más hijo que otro. No importa si yo oré porque el primero sea varón, Él no lo convierte más hijo que las otras. Todos son mis hijos. Los acepté, los recibí. Estos días le mostré un video a mi esposa que se reía. Cuando nacen, todas las madres y padres, uy, mi niño bonito, cochita hermosa, bendita. Pero cuando crecen y se ponen coro a decir mamá, mamá y mamá, y hagan silencio. Que estresan. Pero cuando dijo la primera palabra, nos derretíamos. Pero cuando se juntan, porque a veces se juntan, está bien tolerable uno o dos. Pero cuando hacen coro, es terrible eso. Pero los amamos y no dejan de ser nuestros hijos. Uno a lo mejor es más comportado que el otro, pero los dos son mis hijos. Amén. Miren lo que dice las Escrituras, Efesios 1:3. Sería otro verso que también debería comérselo, pegárselo en su frente o en la pantalla de su teléfono donde pasa más tiempo. Efesios capítulo 1, verso 3. Si esto no produce gracias, y si esto no produce que usted ame más a Dios, usted debería recibir a Cristo, creo yo. Lea conmigo, verso 3. Efesios 1, ¿tienen? Bendito sea el Dios. Mira cómo empieza Pablo bendiciendo a Dios por esto. Gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Según nos escogió. Dile que tuyo, Él te escogió cuando ni siquiera estabas en proyecto de tus padres, cuando ni siquiera ni tu papá ni tu mamá se enamoraban, cuando tu papá y tu mamá eran unos desconocidos. Dios te escogió. Amén. ¿Me está entendiendo? Dile que tuyo, esto es una carta de amor del Padre para ti. Dios me escogió. Dile que tuyo, Dios te escogió. Él no esperó verte para escogerte. Él te escogió cuando tus padres eran plenamente desconocidos. No se amaban, no se enamoraron. Él te escogió. Él te escogió antes de que estés en la barriga. Mira cómo es Dios. Sabía todo lo que ibas a hacer hoy, mañana y siempre. Y te escoge. Te escoge. O sea, Él te escogió para ser su hijo. Tú no escogiste a Dios. El día que recibiste a Jesús, no es que tú escogiste, Él te escogió. Él te dijo, hijo, hoy te escojo a ti. Quiero que seas mi hijo. Y ese día cayó el Espíritu Santo de Dios, te redarguyó, te hizo consciente de tu condición pecadora y recibiste a Jesús porque Él escuchó al Padre decir, yo escojo a Él. Recuerden que el Espíritu Santo es ¿cómo sería la palabra? El que ejecuta los planes de Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios convence al mundo de pecado, juicio y justicia. O sea que cuando el Espíritu Santo obró, cuando alguien recibe a Jesús, es que escuchó del Padre decir, este es un escogido mío. Y Él sale a ejecutar la orden, te arrepientes, recibe a Jesús y te conviertes automáticamente en su hijo. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dile que tú existías antes de Génesis 1:1. Qué lindo. Él estaba pensando en ti antes que el mundo. Había pensado en ti antes que el mundo.
O sea, tú estabas antes del desorden del mundo. Y cuando Él crea el mundo, lo crea para ti, para que lo disfrutemos y lo gocemos y lo labráramos y lo cuidáramos. Dios conmigo, me escogió. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya le expliqué que Él es nuestra justicia. O sea que para que caminemos en la justicia que Jesús ganó para nosotros, santos y sin mancha delante de Él. Pastor, ¿cómo me presento ante mi Padre como santo y sin mancha? Por la sangre de Jesús. Usted es lavado, purificado y se presenta ante el Padre sin mancha. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira, según el puro afecto de su voluntad. Yo no creo a Dios todo gruñón desde el cielo. Ah, sí, salva a este ya me tiene caliente. Venga, sálvalo para que entre en el cielo. Dice que según el afecto puro de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es afectuosa. Por eso dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta, porque hacer su voluntad es un afecto de amor. Y el tú ser salvo y estar aquí fue el afecto puro de su voluntad, porque te amó. Y mira, y desde antes de la fundación te predestinó para ser hijo, no para ser un esclavo, no para ser un siervo, no para arrastrarla en chanclas, no para que tengas tu identidad y tu imagen por el suelo. Te predestinó para ser hijo. O sea que Él te escogió desde antes de la fundación. Habría un día especial para ti porque Él quería verte como hijo. Y somos como hijos por medio de Jesús. Amén. Vuelvo a repetir el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que para que todos dijéramos, es por su gracia. Es por su gracia. Soy hijo, no por mis obras, porque no dijo para alabanza de las obras de la ley, para alabanza de su gracia. O sea que si usted y yo somos hijos, es por su gracia. Si estamos aquí es por su gracia, con la cual nos aceptará. O sea que usted no tiene que hacer nada para que lo acepten. ¿Por qué no dice y nos aceptará? Eso no dice las escrituras. Yo no sé quién te dijo eso. Yo no sé quién te dijo que tienes que hacer algo para ser aceptado por tu Padre. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. O sea que usted no tiene que hacer nada para ser aceptado. Usted ya fue aceptado. El día que usted recibió a Jesús, fue aceptado por el amado. Entonces, ¿por qué usted busca la aceptación hoy de Él? Dios diciéndote, gritándote al cielo, hijo, no te esfuerces tanto, yo ya te acepté tal como eres. Mira cómo es Dios. Te aceptó como tú eres hoy. ¿Y por qué piensas que tienes que cumplir ciertas obras o ser perfecto de acuerdo a la ley para que Dios te mire con agrado? ¿Sabes que de Moisés se dijo, él es mi amigo? Moisés era el que trajo la ley, pero ¿sabe lo que se dijo de Jesús? Este es mi hijo.
en quien tengo complacencia. El cielo tuvo que gritarlo, el cielo tuvo que anunciarlo, para que todo aquel que recibe a Jesús entienda que Dios se siente complacido. ¿Está listo? Pero sin fe es imposible. Cambia la palabra agradar, complacer a Dios, que es otra cosa que agradar, lo mismo que agradar. Pero sin fe es imposible complacer. O sea, cuando yo creo, complazco. No me está entendiendo. No son sus obras, sus esfuerzos o sus méritos por ser el cristiano perfecto que algún líder le está demandando. Seremos perfectos. Nos santificaremos, oraremos, ayunaremos, nos consagraremos. Pero yo no soy aceptado por lo que yo haga. Yo soy aceptado por lo que Jesús hizo. Él me ama. Él te ama con ese error que tú tengas, o esa debilidad que tú mantengas, o ese pecado que cometiste. Él te aceptó. Él sabía desde antes de fundar este mundo lo que ibas a hacer hoy, y aún así te escogió para ser hijo. ¿Me entiende? Él nos hizo aceptos. Él me ama. Diga conmigo, Él me ama. Ya no tengo que luchar con esto. Usted no debe de luchar con esto. Deje de estarle creyendo las mentiras a Satanás. Por la gracia somos aceptados. Nos recibe cuando le creemos en nuestro Señor Jesucristo y somos justificados por la fe. Somos amados. Jesús tuvo que ganarse ese grito del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que por Él es el único camino al Padre. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, lavado y justificado por la sangre de Jesús, ve la sangre del Hijo amado. Y como la tienes tú, eres amado. No sé si me hago entender. Así que, iglesia, si usted quiere seguir esforzándose por conseguir aceptación, se va a frustrar. Pues yo decido creer en esto, que ya fui acepto, y que no hay nada más que yo haga para que sea aceptado más. No, ya lo fui. Ya lo fui. Pues pastor, todavía peco, pero me aceptaron ya. Pastor, pues todavía tiene errores. Sí, pero ya soy aceptado, o sea que ya me ama. Y eso es un trabajo que habrá el Espíritu Santo que me perfeccionará. Lo hará Él, ni siquiera yo. Mientras tanto, lo amaré, le buscaré, haré lo que Él me pida, le obedeceré, y en los resultados se encargará de hacerlos Dios, yo no. El resultado de santidad lo hace Dios. El resultado de justicia lo hace Dios. El resultado de unción lo hará Dios. Yo lo amaré, lo buscaré, le serviré, le obedeceré, consciente que soy amado. La iglesia tiene que ser libre de la ley y entrar y recibir la nueva madre que se llama gracia. Amén. ¿Cuántos aceptos en el amado están aquí? Póngase de pie, solo los aceptos en el amado, el resto se puede sentar.